Hoy es la segunda edición de nuestro bloque de los jueves y sí pensamos. En esta ocasión, estimados amigos, quiero hacer foco en algo que es de trascendental importancia si queremos dar batalla cultural, que es entender el pensamiento de Antonio Gramsci, el pensamiento gramsciano. Y para hablar de eso y otros temas, está acá ya Jean-Pierre Toyet. Bienvenido. Hola Diego, hola a todos, ¿cómo están? Bien, esto salió en la conversación pasada y ahora me gustaría inmersionarnos en esto, ¿no? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué es clave entender a Antonio Gramsci para dar batalla cultural y cómo se propuso lograr sus fines? A ver, y a veces podemos correr el riesgo de estar descuidados y como que dejar pasar las cosas. Gramsci es una persona que seguramente no nos suena a muchos, es parte de la historia, sobre todo una historia ideológica, porque fue el fundador del Partido Marxista Italiano, muere muy joven además porque su familia vivió en una situación de pobreza, él se cae de chico, se malora la columna y por sus problemas físicos es que termina saliendo de la cárcel, porque él estuvo 10 años en la cárcel eh, y muere, pero tiene una relevancia fundamental porque el marxismo, que ciertamente durante la Segunda Guerra Mundial no aparece, ¿no? Propiamente en el escenario europeo, había estado en la Unión Soviética de alguna manera, en España, que no entra a la guerra mundial, había sido muy fuerte en esta guerra civil, tiene un auge fundamental, sobre todo a partir de Rusia, que se divide el mundo europeo con Estados Unidos después de la guerra mundial. Gramsci ya había muerto, Gramsci muere en 1937. Pero él hace un cambio radical para el marxismo. Él dice, Lenin y los soviéticos han ganado la batalla, porque eran un emblema ejemplar, por las armas. Está muy bien. Pero él dice, nosotros a futuro, los marxistas, no vamos a ganar la batalla por las armas. La vamos a ganar por la cultura. Exacto. Y aguántame ahí, porque me emocioné yo, me olvidé de lanzar la cuña de presentación del programa, que es importante porque nos hace ilusión y le hemos preparado con todo cariño. Y vamos con la cuña de Y si pensamos. Ahora sí, no quería saltarme esa parte. Entonces, punto clave. Gramsci lo que dice es, muy bien, somos marxistas, nuestra verdad tiene que triunfar en el mundo y su objetivo es literalmente conquistar el mundo. Pero no lo vamos a conquistar por las armas, lo vamos a conquistar por la cultura. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio radical. A partir de ahora, no vamos a ir y decirte un discurso muy simplista que tenía Marx, vamos a agarrar al rico, lo vamos a golpear, le vamos a quitar sus cosas y vamos así a ayudar a que el pobre salga adelante. Un principio además muy simplista y muy materialista. Y él lo que hace es decir, vamos a hacer un cambio cultural y vamos a meternos, y él usa una palabra, infiltrarse. Infiltrarlos. Ellos no tienen vergüenza en ese momento de decirlo. Hoy, evidentemente, todo es mucho más diluido. Pero ellos dicen, vamos a infiltrarnos. ¿Y dónde nos vamos a infiltrar? En la sociedad. Pero hay un plan que es impresionante. Porque tú lo ves y dices, eso es lo que pasa hoy. Literal. Pero nadie se da cuenta. Es como si uno dijese, eh, vive uno en una sociedad con ciertos problemas de violencia y tienes cuidado que me roben, que me asalten y tú estás más o menos atento. Yo me pregunto, los papás, los jóvenes, ¿están atentos a su vida? A las cosas que pasan en Internet. En España, los niños entran a la pornografía a partir de los 9 años como promedio. El 90% de los papás no tiene la menor idea que sus hijos han entrado a la pornografía. Y el 77% de los papás nunca hablan de esto con sus hijos. Es decir, estamos ante un mundo que parece moderno, parece libre, pero hay un titiritero atrás que te va diciendo qué haces y qué no haces. Y este plan súper bien estructurado, que empieza con una reflexión de Gramsci, que era un tipo intelectualmente hábil, y dice, vamos a infiltrarnos. Pero vamos a infiltrarnos ¿por qué? Porque Gramsci, que es italiano, entiende que él vive, y ha vivido Europa y América Latina sobre todo, América en general, pero América Latina más, una cultura, la cultura latina, greco, judía, cristiana, Cristiana, claro. que es la cultura que se vive y que nosotros hemos vivido. Y él dice, tengo que destruirla desde dentro, porque ese es mi enemigo. ¿Por qué es mi enemigo? Porque en el fondo promueve la verdad. Y la verdad es
mi enemiga. Por ende, tengo que hacer todo un esquema. ¿Y dónde me tengo que infiltrar? En la columna vertebral. ¿Qué es lo que hace que tú camines? La columna vertebral te pone derecho. La columna vertebral, y también quiero preguntarte luego por lo que llamamos dictadura del relativismo, que es parte de todo esto, ¿no? La columna vertebral, ¿quién es? ¿La familia o la mujer? A ver, aquí entra un autor que se llama Engels. Engels era amigo de Marx. Marx era el que inventa el marxismo, pero con él. Y Friedrich Engels hace exactamente lo mismo que Marx, solamente que cambia una cuestión. Marx dice, en simple, el pobre es bueno por ser pobre, el rico es malo por ser rico. ¿Qué hay que hacer? Golpear al rico, quitarle lo suyo y dárselo al pobre. Además, si tú te fijas, en cualquier sistema marxista del mundo siempre ha fracasado económicamente hablando, sino hablar de lo moral y de otras cosas más. Además, son los estamentos de más persecución y asesinatos en el mundo a cualquier tipo de contradicción. Engels, ¿qué hace? Escribe un libro que también te lo dejo como tarea, que ya te estoy dando varios libros para leer este tiempo, que se llama El origen de la familia, de la propiedad y el Estado. Y hace una elucubración impresionante. Y uno dice, ¿de dónde se te ocurrió hacer esta idea de la historia de la humanidad? Él concluye en simple que el rico es el hombre, el hijo y la familia, y el pobre es la mujer. Y que, hemos escuchado seguramente esta terminología, la mujer vive en un sistema patriarcal machista que es dominada, y el hombre, la familia, el sexo, el hijo, es un ataque a la mujer. Y miren, ¿cómo no nos damos cuenta? ¿Cuánta gente usa, en lenguaje además escrito en las leyes, un vocablo que te voy a decir? Empoderarse. Wow, Empoderarse es un vocablo marxista, me tiene seco eso. que es de Engels, y que lo que dice es, vamos a hacer el conflicto. Entonces surge el conflicto entre la mujer y el hombre. Tú ponte a ver hoy, la mujer, si tú le dices que a una señora que quiere ser mamá, que quiere ser esposa, que quiere cuidar a sus hijos, es casi un fracaso. Claro. ¿Qué te pasó? Totalmente. ¿Por qué? Si pudiera ser tanto más, ¿verdad? Eso es una cosa... Y es que tú destruyes a la mujer o quítale su rol y destruyes a la familia, porque la mujer es el eje de la familia. Así es. Y por eso, esa idea me parece interesantísimo. Y acá tenemos a gente, por ejemplo, o sea, es una visión materialista si todo se resume a materia, ¿no? Y de esclavitud. Y de esclavitud. O sea, es una concepción materialista ya. Pero acá hay gente que me parece importante citar, o sea, Simone de Beauvoir, una de las primeras, si no la primera, ¿no? Que hablaba de que no se nacía de mujer, sino que uno se hacía, ¿no? Se comienza a disociar, ¿no? La realidad biológica objetiva de lo que uno se percibe hasta llegar a lo que estamos hoy, ¿no? Entonces, tú dices que se busca corromper la cultura occidental, Sí. primero como método a un fin marxista. Sí. Y que empieza por una ridiculización. Tú ponte a pensar, si tú hoy en tu programa, como decía la vez pasada, oye, yo quiero, si uno quiere vivir su homosexualidad, que la viva, pero que no me digan que es correcta, que es buena, que es natural y que me la tienen que imponer a todos. Tú eres tildado de tradicionalista, homofóbico, que además homofóbico no existe, es un término que no existe, es un invento, como un cuco. Cuando te decían de chico, va a venir el cuco, tú decías, te asustabas, el cuco no existe, la homofobia no existe. Existe el manual de biología que te dice, yo soy hombre, tal persona es mujer. Tanto así que uno puede decir, la momia Juanita es momia Juanita porque está en el ADN, no lo inventa alguien. Pero en realidad lo que se busca es destruir los valores fundamentales para, destruyendo la mujer, destruyendo la familia, destruyendo el lenguaje, poder ridiculizar algo y bajarse los estamentos fundamentales. Mira, ¿no es curioso que este tipo de ideologías infiltradas hoy en organizaciones internacionales, en comisiones de derecho, en fin, siempre van a atacar lo mismo? La iglesia van a agarrar la educación, la política, los medios de comunicación y van a atacar la patria, la nación y el ejército. ¿Por qué? Porque son valores que son como columnas de la vida. Tú ponte a pensar cuántas de estas ideologías, ya no hablamos del terrorismo que se enfrenta a las Fuerzas Armadas que nos defienden, sino gente que está atrás ideológicamente y dice las Fuerzas Armadas son malas. Pero claro, es parte del esquema, porque tú tienes que bajarte todo tipo de estructura estable y ridiculizarla. Tradicionalista, nazi, conservador. La semana pasada hablamos, es muy bueno ser conservador. Todo ser humano es conservador. Si alguien me dice conservador, sí, y también lo es la persona. Porque todos quieren conservar. Este tema es importante ahondar un poquito. O sea, hay un porcentaje de gente que nace o sea, que está dentro de lo que la estadística dice que es homosexual. Eso tú dices,
concuerdo que no hay que convertirlo en un manual de educación para adoctrinar, pero sí estás de acuerdo con que hay gente que nace y no puede hacer nada al respecto, ¿no? No estoy de acuerdo. Tú no piensas así. ¿Por qué? Tú piensas que uno elige ser Claro, porque si biológicamente tú eres hombre o mujer, no hay una tercera, cuarta o 102 acepción, como los pone algunas redes sociales. Claro, percepción de género es otra cosa. Pero uno va en su vida viviendo de acuerdo a lo que es. Es muy interesante, pero si quieres un día podríamos hablar del origen del vocablo género. El vocablo género empieza con un doctor que se llama John Money, que hace una cuestión alucinante. Él dice, lo que sabemos del género, el género es, tú naces hombre o mujer, pero eso no interesa, tú escoges en el camino, puedes nacer con una tendencia por aquí, lo que escoges. Una pareja que, si mal no recuerdo, era canadiense, tienen a 2 niños que son mellizos, y cuando van a hacerle la circuncisión a estos 2 hombrecitos, a uno de ellos le queman el miembro viril y se quedan horrorizados. Escuchan la historia de Money, llevan a estos niños donde Money, y Money le dice, tranquilo, no pasa nada. Le amputa el miembro viril y dice, a partir de ahora, esto es una hija. Ustedes han tenido una hija y un hijo. Y los educa, entre comillas, a que él es niño y ella es niña. Sin mal no recuerdo, el nombre que le ponen es Brenda, y empieza a crecer. Esta niña empieza a tener innumerables problemas en el colegio. Orina de pie, se pelea con los amigos, juega con cosas de hombres, y en un momento determinado ya no puede más, sus padres le cuentan la historia, y se revela, y se cambia el nombre de David, porque dice que tenía un Goliat adentro. La historia acaba con el suicidio del hermano que se siente mal. Nadie puede nacer con una tara que vaya contra tu naturaleza. Es verdad que pueden haber una serie de tendencias en el camino que uno va teniendo y que hay que ir ayudando a corregir. Ahora, hay personas, muchísimas personas que viven la homosexualidad, que les es un drama, porque tú sientes una contradicción en tu vida. Pero ¿no crees que hay personas homosexuales que sencillamente no se sienten atraídas a personas del sexo opuesto y que no pueden hacer nada al respecto? Seguramente es un tema delicado de hablar porque es un drama. Yo me he tocado hablar con muchas personas que tenían tendencia a la homosexualidad y que tratan de vivir bien su vida, porque todo aquello que vaya contra la naturaleza siempre termina haciéndote daño. Y por ende, estas personas, honestamente, quieren luchar contra eso. Ahora, hay que ayudarlas. Si yo te digo, oye, tú tienes una desviación de algo que va contra la naturaleza. Vamos a poner un ejemplo que evidentemente no tiene que ver con eso. Pero una persona que tiene una tendencia, una esclavitud a un tipo de vida que no es la más correcta. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Decirle, sé libre, sigue viviendo, o corregirlo. Entonces, lo que nos toca hacer a la humanidad es aquello que decía Boecio. Boecio era un autor romano que él definió clásicamente la verdad y decía que la verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Es decir, prima la realidad. Llega Descartes en un momento determinado y dice lo contrario. Pienso, luego existo. El género, como lo entendemos ahora, es eso. Es decir, yo me pienso así, yo me siento así, soy eso. Y me violento. Tanto así que para vivir, sobre todo algunos grados de homosexualidad, el transexual o personas con otro tipo de vivencias. Ahí sí estás modificando, exactamente, con apoyo de la ciencia sí, y la tecnología, sí, yo lo que tú esencialmente eres. Pero yo creo que una persona que no puede elegir hacia quién se siente atraído, no me parece que es alguien que deberíamos, demonizar, ¿no? Para nada, absoluto. Más bien, ayudarlo. ¿Tú crees que eso se puede cambiar? A ver, te atrae? Es una cosa difícil, evidentemente, de entender, pero si yo hablo, olvidémonos del ejemplo concreto y vamos al punto de fondo. Si hay algo que no es natural en mí, ¿tengo que cambiarlo o no tengo que cambiarlo? ¿Puedo cambiarlo o no puedo cambiarlo? Entonces, siempre es posible ir hacia el orden de la verdad y de la naturaleza. La naturaleza está unida a la verdad. Es muy interesante porque, a diferencia de los animales, los seres humanos tenemos tendencias y los animales tienen instintos. ¿Dónde está la diferencia que puede parecer muy técnica? En la libertad. Un animal va a hacer lo que hizo siempre toda la vida. Tanto así que en los animales no hay homosexualidad como una relación del mismo sexo. En los hombres sí, en las personas sí. ¿Por qué? Porque hay libertad y la libertad puede también tener errores o equivocaciones. ¿Qué hay que hacer con una persona que se equivoca con la naturaleza? Claro que hay que ayudarlo. Pero hoy día tú tienes, por ejemplo, lugares en México, en España,
que son centros de ayuda a personas que tienen estos dramas, que verdaderamente viven unos dramas, y que, ¿qué es lo que hace a veces esta sociedad neomarxista de persecución? Decirles, tú no puedes hacer eso. Y muchas personas sufren con eso. Te vuelvo a decir, a mí me ha tocado tener que conversar, ayudar y acompañar a personas que tienen esta tendencia y que dicen, sí, me es muy fuerte, a veces es casi desde la infancia, pero es algo con lo cual quieren luchar y salir adelante. Y en el caso que uno diga, mira, yo quiero vivir eso, bueno, pero no es lo que tú decías la semana pasada. No traten de decirnos que eso, que no es natural, lo tenemos que vivir todos o tenemos que enseñarlo así. ¿Qué es lo que hoy sucede? Transformarlo en la normalidad, eso sí estoy de acuerdo. Pero yo no creo que alguien que nace de una manera que nunca le atrajo, por ejemplo, Sí. una mujer, siendo hombre me refiero, ¿no? Una mujer y se siente atraído a los hombres, pueda cambiar o curarse. Yo sinceramente no creo que eso se pueda hacer. Vamos a otro tema porque hay más cosas que quiero hablar. ¿Qué cosa es el relativismo conceptual o la dictadura del relativismo que impera en este momento? A ver, esta expresión dictadura de relativismo lo pone Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, cuando él entra a ser pontífice. Y él lo que dice es que vivimos en un tiempo en donde lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Tú me preguntabas cómo es que entran algunos de estos temas, no como temas de reflexión, sino como imposiciones, ¿no? Empieza con una victimización, una supuesta minoría, bajamos un poco la guardia y la crítica, dejamos entrar el diálogo y en un momento determinado nos damos cuenta y es obligatorio. Entonces, esta dictadura empieza primero por decirte que no hay verdades, ¿no? Cada uno tiene su verdad. Todo es relativo. Todo es relativo y por lo tanto cada uno puede opinar. Perfecto, entonces, eso no es cierto, pero cada uno es... Pero en un momento determinado te dicen, no solamente cada uno puede opinar lo que cree, sino cada uno puede vivir lo que le parece. Pero a la hora del final, tú vas a hacer lo que yo te digo. Hay un ejemplo muy interesante, yo les pediría que busquen los principios de Wikipedia. Wikipedia dice que es una enciclopedia neutral y te dice así, voy a citar: nosotros creemos que no existe una verdad y que todos tienen derecho a presentarla, cada uno puede presentar lo que quiere, aquí nadie va a decir qué cosa es correcto ni cómo vivir. Punto 1. Punto 2 te dice, pero nosotros vamos a decidir que no pueden haber opiniones contradictorias y por lo tanto nosotros vamos a decir qué cosa es en el fondo lo que es la verdad. Esa es la dictadura del relativismo. Cuando tú me dices todo vale, y cuando yo en un momento me levanto y digo todo vale, no, vale, pero si es lo mío. Es lo que hablábamos de la tolerancia. La tolerancia la vez pasada es, sí, seamos tolerantes, todos nos toleramos. Y si yo digo, oye, basándome en la biología y en la historia de la humanidad, la homosexualidad es una cosa que va contra la naturaleza y hay que ayudar a las personas que tienen esa tendencia, ¿qué va a venir la gente a decir? Te van a golpear. Entonces uno dice, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el relativismo? En el fondo es usar esa excusa como un caballo de Troya para poder meter los argumentos de fondo, que es decir, vas a hacer lo que yo diga, que es el argumento gramsciano. Claro. Eso es bien potente, ¿no? Esa idea. Generar siempre nuevas supuestas amenazas y conflictos que mantengan el conflicto marxista latente para tener a todos distraídos. Eso lo vemos acá puntualmente en el Perú muchísimo, ¿no? Sí. Falsos fantasmas donde no existen, pero hay que mantener a la gente confrontada, ¿no? Elaboremos un poco esa idea. A ver, el marxismo siempre ha usado al pobre, que era lo que había antes. Hoy día es las ballenas, el cambio climático, las minorías, X y Y, ¿no? Cualquier tipo de persona que objetivamente sufre o tiene una dificultad, ¿qué hace el marxismo? La utiliza. Pero lo interesante es que no la utiliza, no la busca para poder ayudarla. El marxismo siempre necesita que hayan pobres, porque esto excusa. Cada campaña electoral tiene que haber pobres. Entonces uno se pregunta, autoridades políticas que han entrado a gobernar los países y que no han resuelto los problemas y lo que los hacen latentes siempre, ¿cuál es la razón? ¿Son unos inútiles o es una estrategia? El marxismo lo que necesita siempre es que haya antagonismo, porque el antagonismo es, en el fondo, lo que a mí me hace existir. Yo siempre voy a ser el bueno y yo siempre te voy a dar una respuesta. No cerrar heridas, que es muy interesante. Cuando tú veas a alguien que propone cambios y cosas así, la famosa comisión de la verdad que hubo acá, que de verdad no tuvo nada y reconciliación tuvo menos. Cualquier persona que quiere ayudarte busca sanar heridas. El marxismo nunca busca sanar heridas, siempre las tiene abiertas. Aquí vimos en este país, cada 5 años abren heridas,
¿no? ¿Por qué? Porque vende y porque en el fondo es una estrategia. Entonces, el marxismo, una de las cosas que hace, y es la estrategia de Gramsci, aunque suena contradictorio, porque primero te dice todo vale, pero después te mete golpe, es siempre generemos conflictos. Siempre tiene que haber una cuestión hegeliana. Y Marx lo que hace es seguir un molde hegeliano, que es dialéctica, peleas. Rico, pobre, mujer, hombre, en fin. Esta, digamos, estrategia de debilitar la familia, de anular la figura de la mujer, de romper la identidad nacional, busca, o sea, digamos, que se quede en el aire el hombre confundido y que venga el papá de Estado a dominar. Sí, pero ya no es Estado. Hoy día es un globalismo, No, ha mutado. claro, totalmente grande. Los que están Sí. en los organismos, muchos de ellos son neomarxistas. Totalmente. Lo que hoy vivimos es un neomarxismo. Gramsci es paralelo con una llamada Escuela de Frankfurt, que después sigue y termina estudiando los vínculos con las organizaciones internacionales que hoy dictan las normas para los países. Entonces, ¿un país qué hace? Un país que necesita recursos, que necesita apoyo y desarrollo, viene una institución de afuera y te dice, yo te los doy, pero eso sí, esta es mi agenda. ¿No? Género, aborto, ideología de género, romper con la me persigues a las fuerzas militares, no va a haber patria, en fin. Raptar a los jóvenes atontándolos mediante la inculturación, no cultura, sino incultura. ¿Es parte del declive occidental? Sí, tú fíjate, a ver, la vez pasada hablábamos, ¿cuánto dura un joven grande o chico? Porque ya los jóvenes pueden tener un poquito más de edad que ser muy chicos, en leer un libro, en ver un TikTok, en ver un programa. O sea, hoy día todo es sensible, placentero, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me genera menos exigencia. La inteligencia artificial tiene seguramente muchas cosas buenas, pero tiene un peligro enorme, enorme, Latente. que es un tema que podríamos ver en algún momento. Pero si yo atonto a la gente, la hago inculta, la hago moverse por los sentimientos, por las emociones, las tengo ahí en bandeja para manipularlas. Gramsci gana batallas después de muerto, dice acá. En la nueva ley agraria que hemos anunciado esta noche, hay una disposición que manda que las capacitaciones sean con enfoque de género. Eso es lo único que no me gusta de la ley. Es que, te vuelvo a decir, una persona que vive una vida de homosexualidad, a la cual hay que querer y respetar como a cualquiera, vive un drama y hay que ayudarla siempre. Pero no la ayudas cuando no la llevas a la verdad. A nadie nunca vas a ayudar cuando no llevas a la verdad. El enfoque de género es algo que a nosotros cuando éramos chicos no existía el vocablo. Aquí entra en un momento determinado y que tiene toda una rama que viene de afuera. Y en el fondo es, volvamos al punto si lo hacemos ordenado, yo tengo que romper las instituciones, tengo que romper la verdad, tengo que ridiculizar, tengo que asustarte, tengo que manipular a la familia, tengo que desvirtuar a la mujer, tengo que promover las inmoralidades. Y además, ojo, aquí no estamos hablando de todo el tema eugenésico de matar gente y decir, vamos a quitar la población. La vez pasada leí un estudio que hicieron geométrico, toda la población mundial entraba en el estado de Texas, teniendo 90 metros cuadrados de distancia uno de otro, es decir, teniendo un departamento. Entonces, esto que la población se está destruyendo, que hay un problema climático, te voy a pasar un video que es muy interesante. Hace 2 años en el foro de Davos, una representante de la ONU, porque ya en un momento ya tienen una frescura para hablar de las cosas, ya ni siquiera lo hacen manipulado, dice lo siguiente en una entrevista. En cuanto al cambio climático, nos dimos cuenta que había en la red cosas que van contrarias a las que nosotros decimos. Nosotros, cito, somos los dueños de la verdad científica y quedamos con Google para que ninguna de esa información estuviese arriba, sino lo que nosotros queremos decir y que el mundo sepa que nosotros somos la verdad científica. Entonces uno dice, ¿dónde está el relativismo? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está que todos podemos? En el fondo es una colonización dictatorial para que todos estos estamentos vayan cayendo. ¿Y por qué en el fondo Gramsci ve esto? Que es lo que hoy se ve y la batalla la va ganando Gramsci. Porque yo tengo que bajar la cultura occidental, cristiana, judía, romana, griega, que es una mezcla de todo europea y que nos viene acá, porque siempre le dio mucho peso a la verdad. La verdad, Diego, es un concepto clave, porque si tú la verdad la tienes como un norte, todo se ordena. La familia, la mujer, la persona que vive con tendencias homosexuales, el corrupto, el sinvergüenza, el bandido, el papá, el hijo, tú, yo, todo se ordena. Pero el enfoque de género es peligroso, y acá hemos visto innumerables dramas en el sistema de justicia, porque parte de una premisa de que siempre, sin importar la situación, la mujer es víctima. Sí.
y que yo puedo de ahí elegir lo que soy. Me voy creyendo que yo hoy, mañana puedo ser mujer, mañana perro, mañana gato. Y ahí pasamos ya a la ideología, ¿no?, de género. 8:31, y sí pensamos hacer el bloque. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. El siguiente jueves